Buenas tardes ya a todos y gracias por acudir a esta convocatoria. Agradecer lo primero que me acompañen la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y el viceportavoz del Grupo Popular del Concello de Vigo, Miguel Martín, en esta convocatoria para anunciar los presupuestos de la Xunta en nuestra ciudad. Como sabéis, se acaban de presentar por parte de la Xunta de Galicia un año más y ya van 15 en el que el Gobierno gallego vuelve a ser un ejemplo de seriedad, vuelve a ser un ejemplo de rigor al presentar sus cuentas en tiempo y forma, y una vez más lo hace cumpliendo con Vigo, como es habitual, ciudad que refleja el peso específico que tenemos en Galicia y también el compromiso personal del presidente Alfonso Rueda. Un esfuerzo inversor que suma 172 millones de euros, en la que no se contabilizan en esos 172 millones las partidas genéricas, porque si no serían son más de 200 millones de euros. Unos presupuestos que son prudentes, que son realistas y que atienden fundamentalmente al contexto económico en el que nos encontramos, marcado además por la pérdida del poder adquisitivo de las familias, de las personas, por el efecto de la inflación y, por lo tanto, unos presupuestos absolutamente centrados en las personas y en las familias, los más elevados de la historia, 13.257 millones de euros, para invertir, como decía, en estabilidad, en las personas y en el futuro de nuestra comunidad. Las cuentas del 2024 destacan, además, por reforzar las inversiones con más de 2.800 millones de euros y consolidar las rebajas fiscales con nuevas bajadas de impuestos para la compra de inmuebles y para la compra de vehículos usados, con el objetivo, siempre ese objetivo fundamental, de beneficiar a las familias y beneficiar a las personas. Pero sobre todo destaca estos presupuestos por destinar un 74% de los recursos a gasto social, 9.774 millones de euros. Y por ir adelantando algunas de las cifras que luego comentaremos más detalladamente, el gasto destinado a sanidad, a educación y a políticas sociales en nuestra ciudad, en Vigo, se dispara por encima de los 115 millones de euros. Unas cuentas comprometidas con Vigo y con proyectos que verdaderamente hacen ciudad y que llevamos además trabajando desde también los anteriores presupuestos, como es la reforma de la avenida de Galicia de Teis, la construcción del Instituto de Navia o la obra de mejora y de movilidad y humanización de Orillamar y también el Centro Olimpia Valencia. Actuaciones que se iniciarán de forma inmediata, que convertirá a los antiguos juzgados de la calle Lalín en ese centro de referencia del asociacionismo vigués, una iniciativa que recordaréis que empezamos a trabajar desde el año pasado, una vez que teníamos ya la previsión exacta de cuándo iban a desalojar por parte de los juzgados, o se iba a hacer efectivo su traslado a la Ciudad de la Justicia y van a desalojar el edificio de la calle Lalín. Pero vamos al detalle por consellerías. Vicepresidencia Primera, Xustiza, Deportes, suma cerca de 7 millones de euros para el centro de asociacionismo que os hablaba de la calle Lalín, 4,7 millones para este centro, y el bono deporte. El bono deporte reflejará en Vigo, beneficiará con una cantidad de 1,8 millones de euros. En cuanto a las pistas de atletismo, hay una dotación suficiente en las partidas genéricas que se manejan desde deportes para hacer frente a ese compromiso que, como conocéis, está marcado en los presupuestos desde hace muchos años, pero que seguimos sin poder ejecutar por la política en este sentido que lleva el Concello de Vigo. Por el momento, y atendiendo a lo que figura en la plataforma de contratación del Estado, último publicado es la apertura del sobre de ofertas a 15 de septiembre, pero la Secretaría Xeral de Deportes sigue sin conocer el proyecto básico y, por lo tanto, todavía no hay ese acuerdo firmado entre la Xunta y el Concello que va a determinar cuál sería la aportación y las anualidades para hacer realidad esas pistas de atletismo. Está garantizada la inversión desde deportes, pero seguimos sin tener conocimiento exacto de cómo está el procedimiento. Desde Vicepresidencia Segunda, Medio Ambiente y Vivienda se cuentan con más de 21 millones de euros para nuestra ciudad, de los cuales 18,2 son para vivienda, partidas para construcción de vivienda de protección pública, 8,6 millones de euros, el consorcio del Casco Bello, 1,2 millones de euros, o el suelo residencial para Navia, 8,1 millones de euros.
Sanidade se va hasta los 22 millones de euros con un gran esfuerzo inversor en el Centro Olimpia Valencia, en el que van 7,4 millones de euros, o el Plan de Atención Primaria con 10,7 millones de euros. Política social, y como decía antes, centrados básicamente en las personas, es el departamento con mayor volumen inversor, con un total de 103 millones de euros. Entre otras partidas, los bonos de dependencia son 20 millones de euros y las plazas para dependencia y discapacidad 16 millones de euros. La Consellería de Educación dispone ya en el presupuesto para redactar el proyecto básico del Instituto de Navia, 362.087 euros, mientras que infraestructura y movilidad alcanza los 8 millones de euros, con la Avenida de Galicia, 3 millones de euros, y las obras de Beiramar, que antes decía, 1,8 millones de euros. Se contemplan también una partida para, si finalmente se puede hacer y desarrollar la redacción de los proyectos del Centro de Arte Contemporáneo. Sabéis todos esos bloqueos que, bueno, luego ahora me detallaré, y que eso estamos, bueno, pues a la espera de saber si vamos a tener la oportunidad de poder hacer esas inversiones o no, que a día de hoy siguen bloqueados. Sigue ese bloqueo por parte del Concello y por un valor de 50 millones de euros a las inversiones de la Xunta. Ya conocéis cuáles son: la humanización de la ETEA, el Instituto de Navia, por eso tenemos solo ahora señalado el proyecto sin anualidades, y el consorcio del Casco Bello, que esperemos que se desbloquee, porque solo lo estaban bloqueando por una cuestión absolutamente política. Estamos hablando de partidas muy importantes que muestran ese compromiso de la Xunta de Galicia con el crecimiento económico y social de Vigo, pero además se complementan con otras medidas de calado, de carácter general, y que, vuelvo a repetir, centradas en la familia y en las personas. Ese bono universal de 5.000 euros para las personas con dependencia que son atendidas en sus hogares, y con un complemento de 1.200 euros para dependientes en residencias a su elección. El bono deportivo, que, como antes decía, lo valoramos en esta ciudad en 1,8 millones de euros, que es un bono de 120 euros para la compra de material deportivo para niños entre 6 y 16 años, la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, el calendario de vacunación más completo, las ayudas para libros de texto y material escolar, que no es una novedad en nuestro presupuesto, en el presupuesto de la Xunta de Galicia, sino que es, desde luego, todos los años recurrente y no como medida electoralista, y la instalación de un parque canino en la ciudad, si nos dejan, por supuesto, si nos dejan el sitio, y un largo etcétera de medidas generales. Unas cuentas en que la Xunta demuestra lo que decía antes, las personas y las familias en el centro de las políticas autonómicas, con un modelo que contrasta absolutamente con las administraciones gobernadas por el Partido Socialista. Mientras para la Xunta bajar los impuestos y aliviar las cargas que soportan las familias es el objetivo primordial, porque estamos, y hay que recordarlo, con una inflación por encima del incremento de los salarios, una subida de los tipos de interés de las hipotecas y el precio de coste de los suministros eléctricos, del gas, de los carburantes, todo por las nubes. Por lo tanto, en eso tenemos que centrarlo. Esto es lo que hacemos, bajar impuestos, frente a un gobierno municipal que se empeña en subirlos con un incremento de un 4%, una decisión que va absolutamente a contracorriente del contexto actual, y además sin ninguna necesidad, teniendo en cuenta los remanentes que tiene ahora mismo el Concello en sus arcas. Mientras que la Xunta, además, cumple con sus compromisos en Vigo, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez pasa de largo y suma 5 años en blanco en nuestra ciudad, por supuesto, con ese silencio cómplice del Partido Socialista vigués, que siempre lo digo, pero es que es una realidad. Es muy beligerante con la Xunta, pero cuando se trata de reclamar a Pedro Sánchez y al Gobierno Socialista de Madrid, pues se pone muy manso, y lo único que hacen es pasear a los ministros por aquí. Seguimos sin corredor del Atlántico, sin salud a sur, sin AVE, sin soterramiento de la VG20, no reforma de la Avenida de Madrid, sin instalación de la red de muy alta tensión, sin transferencia de la AP9, sin biblioteca del Estado, y podemos seguir así con un largo etcétera. Repito, 5 años en blanco del Gobierno socialista frente a la inversión responsable de la Xunta de Galicia. Y con estos mimbres, pues poco podemos esperar más del Partido Socialista en esta ciudad. Queda claro que con estos presupuestos, que la mejor demostración de que Galicia, a pesar de la situación política nacional, sigue siendo una estabilidad, una isla de estabilidad en este país, y que mientras en España se habla de amnistías, de referendo, de independencia, aquí se habla de economía,
de empleo y de familia, que es en lo que tenemos que centrarnos. Nuestra comunidad es de las más estables de este país, gracias al Partido Popular y al presidente Rueda, repito. Así vivimos en una isla de estabilidad y nos permite poder hacer esta previsión. Sabemos que todavía no tenemos ese techo de gasto, pero sí esa previsión más que acercada a lo que son las inversiones que se pueden hacer de cara al 2024 y, por supuesto, centrado en lo importante. Una normalidad extraordinaria que no debería de serlo, pero lo es, y que contrasta con esa situación de bloqueo que vive España, con esa parálisis y ese retroceso que provoca el independentismo, centrado única y exclusivamente en objetivos ideológicos, y el socialismo, que lo único que quiere es lograr sus objetivos partidistas. Esta es la situación actual, estos son los presupuestos generales. Falta, por supuesto, desgranar lo que es todas las partidas genéricas, y sin nada más, quedo a vuestra disposición, yo, cualquiera de los que estamos aquí, para cualquier pregunta que nos queráis realizar. Muchas gracias. De la tramitación, sí, igual lo que vamos a hacer es empezar con el proyecto, que por eso lo tenemos en el presupuesto, y esperando a que nos firmen el convenio. Vamos a ir adelantando, porque es que si no, pues seguimos en otro bloqueo más. Entonces, por eso van esos 362.000 euros que irán a la redacción del proyecto, y a la espera de que podamos firmar ese convenio y seguir hacia adelante. ¿Eso del parque canino qué es? ¿Dónde es? Eso nos tienen que ceder el suelo, y una vez que nos cedan el suelo para realizarlo, se iniciaría el proyecto. Pero claro, lo primero que tenemos es un ofrecimiento para que sobre todo en las 7 ciudades, ofrezcan suelo para poder desarrollarlo. Entonces, ahora no podemos hablar de cifras, porque tendríamos que saber dónde es y... ¿Cuánto sería aproximadamente? Está en una partida genérica que depende de cada ciudad y en cada espacio que se realice, claro. ¿Y la petición ya ha sido realizada al ayuntamiento, al gobierno local? No, todavía no. Se va a pedir. Se solicitará el espacio para poder desarrollar el parque canino. El tema del Instituto de Navia, ¿os planteáis firmar el convenio que dice el ayuntamiento que os ha enviado? Es que no es así. Ha modificado el convenio inicial. Al final, la Junta es una administración responsable que tiene, y lo tenía desde el año pasado en sus presupuestos, y la forma de funcionar es así: tienen que ceder el suelo y nosotros ejecutar como hacemos siempre, con rigor y sin sobrecostes y sin aplazamientos, que es lo que hace el concello. Lo que no puede ser es que un concello, que además gestiona como gestiona, y las obras, todos lo vemos, sufren unos sobrecostes espectaculares y nunca se cumplen esos plazos, pretenda imponer a la Xunta de Galicia que si es una administración eficaz y eficiente, cómo tiene que realizar su obra, que es lo que pretende, ¿no? Yo creo que esto no tiene ningún sentido, porque la inversión es de la Xunta de Galicia. Y respecto al Centro de Arte Contemporáneo, ¿qué se está esperando? ¿Que el ayuntamiento ceda o local o...? No, ahí teníamos ese proyecto dentro del consorcio del Casco Bello, que nos bloquearon el realizar ese Centro de Arte Contemporáneo, ese edificio en el consorcio del Casco Bello, y queremos seguir intentándolo porque creemos que es necesario para la ciudad, y por lo tanto, por eso va esa consignación, porque es una consignación de cultura, no es un proyecto dentro del consorcio.